Ya, bueno. Ya. Ya, Hola, hola. ahora sí, sí, alguien que, Cada grupo va a participar pasando una semana. sí, sí, va a entregar, básicamente el PPT es como una especie de informe, sí, grupal. El PPT es importante, ¿sí? El PPT pues como el resultado, sí, del trabajo grupal y lo van a exponer. Bien, bien, empecemos con la introducción al curso. Vamos a empezar con dos principios importantes. Uno es un principio teológico y otro viene a ser un principio más histórico, literario, pues, ¿sí? El principio teológico, no, hay creo que un micrófono por ahí encendido. El principio teológico es que Dios se ha revelado en la historia, pues sí, el mejor ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a empezar con un primer principio, después vamos a ver un segundo principio, ¿sí? Este viene a ser un principio teológico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Éxodo, pues es primero la manifestación de Dios. Dios se manifiesta para liberar a su pueblo a través de Moisés. Y es en esa historia donde ocurre el encuentro del pueblo, en este caso el pueblo de Israel, tomo como ejemplo, y Dios. Pues entonces la historia es el escenario en el cual se comprende también, porque Dios al manifestarse en la historia, también se manifiesta en una lengua particular, en una forma de comunicación propio del momento, para que el pueblo pueda entenderse. Pero el marco de entendimiento o de comprensión es un escenario específico que es la historia. La historia entonces es el lugar de manifestación de Dios. Después viene pues ya la redacción, pues la cuestión literaria de lo que Dios ha hecho, las grandes proezas van a terminar pues en la escritura sagrada. Pero primero siempre es Dios manifestándose, pues. Dios se manifiesta en aquí una historia muy particular y la historia viene a ser pues, perdón, el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Pues sí, en el Antiguo Testamento es Israel, llega el Nuevo Testamento, es el Dios encarnado, pues, ¿sí? En Cristo. Y la encarnación también tiene elementos históricos, porque se encarna en una tierra particular, en una geografía particular, en una lengua particular. Tiene que ver con este escenario que denominamos la historia. Entonces, la historia es el punto de encuentro. La historia no es únicamente un dato más que nos ayuda a entender la manifestación de Dios o las escrituras sagradas. No es un dato menor, es el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Después este punto de encuentro va a terminar relatado en nuestros textos bíblicos. Entonces, ese es un principio teológico importante, que Dios se manifiesta en la historia, no es un dato menor. eh, Nosotros pues entendemos también la manifestación de Dios, la manifestación eh, a través de Cristo por la Sagrada Escritura, pero también nosotros lo entendemos a través de nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, de nuestra propia cosmovisión, pues sí, para bien o para mal. Entonces, la historia puede ser muy determinante, pues sí. Entonces, es un escenario importantísimo la historia para entender esta manifestación divina y mucho más a la hora de entender la Biblia. Dice el hermano Luis, tengo todo el volumen y escucho muy bajo. No sé cómo están los demás, cómo me escuchan. ¿Escuchan bien? Sí, se escucha, Escucha abajo. lo Yo, escuchamos sí- bien, yo sí le profesor. Yo lo escucho escucho bien. bien. Yo sí le Puede, escucho bien. Soy puede ser Enrique. las conexiones. Pero igual me avisan, sí, siempre es, porque igual ahora nos estamos comunicando vía esta vía este medio, si no tiene un mínimo de, de buen acceso a internet, tanto el mío como ustedes no vamos a comprender, pues. Así que me avisan para repetir las ideas. Entonces, el primer principio teológico es que la historia es un lugar de manifestación de Dios
y por lo tanto es un lugar de encuentro entre el pueblo creyente y Dios, y redactado después en la Biblia, pues, ¿sí? Entonces la historia es muy importante, no es un dato menor. El otro principio es un principio más histórico y literario, que algunas cosas estamos repasando. Pues nosotros, cuando estudiamos la Biblia, estudiamos ya la edición final. Acá está la Biblia, ¿verdad? Acá tenemos nuestras versiones, Reina Valera o otro tipo de versiones que tenemos en la actualidad, pero empleamos la traducción, la edición final, que pasa por todo un proceso. Esta palabra es importante, proceso. Es sumamente importante, ¿sí? Hay todo un proceso que termina con la edición que tenemos nosotros en la actualidad, pues sí, de diferentes casas editoras, tenemos pues nuestras Biblias en nuestra casa y la empleamos. Pero este es el resultado final, de todo un proceso, pues sí. Previo a a la edición que tenemos nosotros están el texto fijado, tanto el del Nuevo Testamento griego como el Antiguo Testamento en hebreo, pues sí. Estos textos fijados van a servir como fuente para nuestras Biblias que tenemos en casa. Pues entonces las diferentes casas editoras van a utilizar los textos del Nuevo Testamento griego que tienen ahí en la pantalla y la Biblia hebraica, como se denomina, o nosotros conocemos como el Antiguo Testamento en hebreo, pues sí, son las fuentes para esta edición final. Y aquí, estas ediciones que tenemos del Nuevo Testamento griego y la Biblia hebraica tampoco nacieron de un día para otro, pues sí, fue un proceso larguísimo que tiene que ver con la recolección de manuscritos, de manuscritos. Em, Pues, sobre Marcos capítulo 1 existen muchos manuscritos. Los manuscritos más antiguos pues no son libros enteros, son algunos capítulos porque el papel en el cual se escribe es el papiro, que es de material vegetal y ante la humedad difícilmente se conserva. Entonces lo que tenemos son una gran cantidad de papiros, de pergaminos que ayudaron a fijar un Nuevo Testamento griego y una Biblia hebraica, el Antiguo Testamento hebreo, las más cercanas al original. Que estoy ahora describiendo, estoy seguro que ya lo conocen, sino que para mí es muy importante que conozcamos este segundo principio, que es el proceso. La Biblia es parte de todo un proceso histórico de redacción y de formación, que a Dios gracias, pues ha utilizado a expertos en papirología y filólogos en la historia para concluir con la traducción que nosotros tenemos, pues sí. Entonces, este Nuevo Testamento griego, este Antiguo Testamento en hebreo, también son parte, pues, de toda una recolección de manuscritos, revisión, comparación de cuáles pues son las más antiguas, las más cercanas, las más fidedignas, ¿sí? A los autores. Y estos manuscritos pues son frutos de la transmisión oral, la predicación oral, pues sí, en el mundo en la cual nacen los textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es muy importante la oralidad. La fe viene por el oír, recuerden, un texto bastante conocido, porque era muy importante la predicación. La palabra hablada era muy importante. eh, Solamente un 5% de la población en Roma en la época de Pablo y de Jesús sabían leer y escribir, así que era muy importante eh, la exposición, la retórica, por eso que la retórica griega es muy conocida porque es un momento en el cual es muy importante la palabra hablada, casi en forma dramatizada, en forma y poética, era en la época del siglo primero. Entonces, los manuscritos primero fueron predicación, primero se predica la fe y después se escribe sobre aquella fe, pues sí. Y lo que se escribe sobre la fe, sobre la vida de fe del pueblo de Israel, la vida de fe de la iglesia, los primeros cristianos, surgen primero de los acontecimientos.
¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Nosotros pues asumimos y creemos que Jesús es un Jesús de la historia, pues sí, no es una invención y que es parte de los acontecimientos de aquella época del primer siglo en la, en la Palestina antigua, pues sí, en la Judea antigua. Los primeros son los acontecimientos, primero son esos debates que tuvo Jesús con los maestros de la ley. Esos acontecimientos van a ser después predicados, predicados por los discípulos y después terminan en los manuscritos. Y como en la diapositiva anterior afirmamos, la historia es un lugar pues, de manifestación de Dios que después va a ser redactada pues, ¿sí? En los escritos, pues obviamente la revelación es como el primer acto, ¿sí? De este proceso de composición de la Biblia, pues, ¿sí? Entonces yo creo que este gráfico lo voy a mostrar también al final. Es muy importante que este gráfico también lo tengamos en nuestros aprendizaje, porque a veces pensamos que la Biblia pues surge de un momento para otro, pues sí, no vemos que hay todo un proceso en el cual está Dios pues utilizando pues a especialistas también pues sí para concluir con la traducción. Finalmente lo que tenemos es una traducción y quienes eh, realizan este trabajo son expertos en traducción bíblica, pues sí. A veces nosotros pensamos que la Biblia llegó así de esa manera en la Reina Valera y no, detrás hay todos unos especialistas utilizados por el Señor, expertos en idiomas antiguos, ¿sí? Eh, Entonces, es muy importante que veamos la Biblia también como parte de un proceso de formación, ¿sí? Esta palabra proceso es muy importante también a la hora de interpretar la Biblia. Entonces, acá hay dos principios. Uno es el principio teológico, Dios se manifiesta en la historia. Por lo tanto, la historia merece toda nuestra atención. Dios, Abraham, por ejemplo, pues sí. Abraham es un mesopotámico, él no es judío, todavía no aparece, el judaísmo aparece posteriormente, es un mesopotámico. Entonces, si queremos entender los textos que describen pues a Abraham y su vida, toca conocer más de Mesopotamia, inevitablemente, pues, ¿sí? Toca entender pues sí sobre esa región. Muy importante, sí, muy importante en Génesis, aparece constantemente. Egipto, Moisés es un nombre egipcio, Ramsés, Moisés, no es un dato superficial, pues, ¿sí? Pues toca entender la historia en la cual está, pues, presente Egipto como una gran potencia en la antigüedad, pues, ¿sí? Porque la historia no es un dato menor, pues, sí sigue siendo muy importante. Y el otro, este segundo punto es que la historia, o la Biblia que tenemos en la actualidad es parte de todo un proceso, en la cual está también presente Dios a través de su Espíritu en todo este proceso, sí, está presente en el proceso, en este proceso, sí, de formación, de redacción, de edición, pues sí, que tenemos en la actualidad, y de muchísimo trabajo y de muchísimos años, pues sí, de muchísimos años. Eh, Bien, este es como entender algunos principios básicos para pasar a la definición de algunos conceptos. ¿Alguna pregunta? Con total libertad, pues si hay algo que hay que nuevamente explicarlo, pueden intervenir, pues sí, si no, continuamos. Bueno, para reforzar el tema de entender pues el proceso de formación de la Biblia, vamos a ver dos textos bíblicos, después pasamos a definición de conceptos. En Eclesiastés capítulo 12 versículos 9 al 11 dice, además de ser sabio,
el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos, bien puestos. Son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Mira, la palabra ponderar viene de asam, asán, aquí está del hebreo asam, y asán significa escuchar, también escuchar. ¿Sí? Entonces el maestro que imparte conocimiento a la gente, lo que hace primero es, pues, es todo un proceso, ¿sí? De escuchar, de investigar y de ordenar, el sabio de Eclesiastés. Entonces, Eclesiastés tampoco. Hay libros que son inmediatos, hay una inmediatez por su característica literaria. Las cartas son inmediatos, pues sí. Hay otros que pasan por un proceso. El ejemplo aquí de Eclesiastés, este libro, primero lo que hace el sabio Eclesiastés es escuchar, un dato muy, muy bonito, pues sí, es escuchar eh, y después investigar y ordenar, pues sí. El proceso de redacción por parte de los autores bíblicos es justamente que hay etapas de redacción, pues, ¿sí? Repito, hay algunos libros por su característica literaria que es mucho más inmediata, otros sí pasan por este proceso, ¿sí? Hay que escuchar, pues, ¿sí? Hay que escuchar, se investiga y se ordena, y hay que hallar las palabras más adecuadas para finalmente concluir con el libro redactado. Pues entonces no es una cuestión de que de un día para otro se escribió el libro de Eclesiastés, sino que hay todo un proceso de redacción, de formación. Hay un proceso en la redacción de los textos bíblicos. Esta palabra es muy importante, ¿sí? Hay un proceso. Lucas, que es considerado pues como el médico, digamos, el que tiene el más culto, esto ya es mucho más preciso, pues, Lucas. Lucas va a decir por cuanto muchos han tratado de compilar una historia, está hablando acerca del proceso, ¿sí? También del trabajo de sus libros o libros, pues sí, de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado, mire, ¿qué pasó conmigo? Después de haberlo investigado. Ujú. Después de haberlo investigado, todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, hay libros que nos muestran que a la hora también de redactar de los propios autores bíblicos, pues hay etapas, pues, ¿sí? Esto de historias viene del griego diegesin, que significa relatos orales, escritos, son muchas historias. Es decir, Lucas ha investigado, ha dedicado tiempo a la investigación para finalmente redactar esta gran obra, pues sí, la obra lucana, que es Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Pues esto nos muestra, pues, que, por ejemplo, los cursos que se llevan, pues, en los diferentes seminarios, que ay, que antes eran muy, muy criticados. Yo estudié hace mucho tiempo en seminario y no era muy bien visto, no, al contrario, pues sí, o sea, tiene que ver con la investigación. Y más si tiene como objeto estudiar pues, nuestras escrituras sagradas, pues sí, entonces la palabra del Señor que exige, y que ahora pues obviamente cada vez hay menos voluntad para hacerlo por el tema también de las redes, que es la investigación. Y la investigación es una exigencia, a veces hasta un sacrificio, pero que hay que hacerlo, pues, ¿sí? Hay que hacerlo para entender el mensaje. Entonces, aquí estos autores, tanto de Lucas y Eclesiastés, nos muestran que la investigación es parte de la redacción y la inspiración de Dios. Pues sí, la investigación no es algo ajeno a ello, pues sí, por lo menos con estos autores, ¿sí? El Eclesiastés va a decir pues que ha escuchado, ha investigado,
y Lucas también, ¿no? Entonces, con mayor razón, también a nosotros nos toca hacerlo. Entonces, estos dos son, bueno, hay muchos versículos más que nos ayudan a entender que la vida pasa, la Biblia es parte de todo un proceso muy rico, ¿sí? Muy rico de escuchar, de investigar, de ponderar, pues, ¿sí? Y terminar justamente con los grandes textos que tenemos en la Biblia. Preguntas, consultas. Si no pasamos ahora hacia otro punto. Profesor, una consulta. Sí, sí, hermano. Estos textos bíblicos que usted está mostrando, ¿a qué versión de la Biblia pertenecen? ¿Ah? S- a ver, si es una de dos. O es Reina Valera del 60 o la Biblia de las Américas. Es una de dos, pues, ¿sí? Ahorita ya no recuerdo. Es una de las dos, hermano. Ah, Del ya. Reina Las Américas debe ser entonces. de las Américas o del 60. Lo que aquí yo he resaltado son algunas palabritas que más allá de la versión es en el hebreo y en el griego, pues, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. Bien, vamos a pasar a otro punto. Nuestro hermano, ¿algo más? Bien. Pasemos a otro punto. Pues sí, vamos a definir conceptos, que es muy importante, ¿sí? Bien, cuando hablamos de un texto, pues sí, vamos a estudiar un texto, vamos a predicar sobre un texto bíblico, pero ¿qué es un texto? ¿De dónde proviene la palabrita texto? Bien, la palabra texto viene del latín textus. Tengo un problema con mi lápiz aquí, de textos. Y el término latín textus, pues en la antigüedad, en la época romana, no se refería pues a un texto literario. El textus era un tejido, era un producto textil, como lo que observan acá. Un ejemplo, pues, ¿sí? Entonces, la palabra texto proviene pues de la producción textil, proviene del tejido, porque textus significa literalmente tejido. Entonces aquí coloqué unas fotografías, eh, nos pueden ilustrar, pues, ¿sí? Después, este término va a ser empleado en la literatura y también lo empleamos nosotros, sí, de manera bastante cotidiana. Ya en la literatura y también el uso que nosotros hacemos cuando leemos la Biblia, lo compartimos, tiene relación con tejido porque el tejido es ven aquí, hay una coherencia, pues, ¿sí? No sé si alguien conoce de tejidos, pues sí hay una coherencia en cómo se teje. Acá este es un tejido más del norte. Pero en el tejido textil, en los textiles hay coherencia de colores, de formas, pues sí, pero hay coherencia. Esta misma idea va a ser empleada en la literatura para entender texto como una unidad literaria coherente y estructurada con un fin determinado, que es lo que está aquí. Entonces, ay, ¿qué pasó? Apareció algo. ¿Está bien la conexión? Porque algo apareció en la... ¿Estamos bien? ¿Sí me escuchan? Lo que apareció. Bueno, Sí, escuchamos profesor. bien, Sí, bien. apareció como un aviso aquí de que algo hay problemas con la conexión, pero entonces, cuando nosotros pues empezamos a explicar pues y afirmamos pues vamos a leer el siguiente texto bíblico. El texto bíblico no es un versículo. Un texto es una unidad literaria coherente que puede comprender varios versículos que contienen una idea, pues sí, entonces, versículo no es eh, sinónimo de texto. El texto bíblico es una unidad literaria que comprende justamente una idea coherente que puede comprender dos versículos, puede comprender cinco versículos o seis versículos, pues sí. Entonces, cuando empezamos a
a explicar pues que vamos, hermanos, a leer tal texto bíblico, no nos estamos refiriendo a un versículo, sino a un conjunto de versículos que suponen una idea coherente entre todas ellas. Entonces, una primera definición, pues, ¿sí? Voy a pasar a otra diapositiva, igual si hay intervenciones lo pueden hacer con confianza. Otra cosa más que es importante, y después ya sí pasamos a las definiciones de términos, es que los versículos y los capítulos que tenemos en la Biblia, pues obviamente no están en los textos originales, sino que esos aparecen prácticamente en la Edad Media, pues, ¿sí? Eh, los capítulos aparecen en el siglo XIII, en el siglo XIII, ¿sí? Y los versículos aparecen en el siglo XVI. Esta división en capítulos y versículos tuvieron una finalidad, surgen para un orden en la lectura del culto, en la lectura del culto, pues sí, el culto era, bueno, era y es y es, pues, era y es y debe ser importante, pero es en este contexto del culto donde se crean la división en capítulos y después en versículos para un orden en la lectura, porque antes del siglo XIII no habían un cierto tipo de divisiones, especialmente en la Biblia hebrea, pero no en capítulos y versículos. Esto aparece muy posteriormente, ¿sí? Esto lo menciono porque eh, a veces los versículos no son mismos que están desde un principio. Entonces, cuando leamos pues el texto bíblico, ahora sí, el texto bíblico, tengamos en cuenta que los versículos y los capítulos son una creación bastante posterior, pues sí. Bien, vamos a los conceptos. Vamos a los conceptos, vamos a definir conceptos, pues sí. Bien, aquí ven ustedes una figura de un edificio. Acá está la base. Espero que se note así el edificio. Acá está la base, pues, ¿eh? Y después vemos la estructura del edificio. Bien, la hermenéutica, hasta el siglo XIX, la hermenéutica era entendida como una disciplina que involucraba también la exégesis bíblica, pues sí. Pero del siglo XIX en adelante ha habido muchos cambios en las disciplinas. La hermenéutica ya es en la actualidad una disciplina independiente prácticamente de la exégesis. Entonces, la hermenéutica en la actualidad, eh, que etimológicamente significa pues interpretar, también declarar, también traducir, pues hoy se entiende la hermenéutica como una teoría sobre el acto de comprender el texto. Es decir, la hermenéutica se pregunta, ¿por qué comprendemos así el texto? ¿Por qué en otro continente, Éxodo 3 lo interpretan de manera distinta a otro continente? Pues entonces, acá se pregunta por qué se comprende de manera diferente los textos bíblicos. La hermenéutica ahora se hace esas preguntas del cómo desde dónde estamos interpretando pues, sí, la Biblia. Entonces, la hermenéutica tiene que ver, yo aquí lo he puesto arriba en el techo, pues sí. Tiene también que ver con la aplicación, cómo aplicamos al mundo moderno, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho con la comprensión, cómo estamos comprendiendo este pasaje bíblico, pues, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? A este pasaje bíblico en Lucas tiene este significado. La hermenéutica hoy se pregunta sobre cómo es que llegamos a esa conclusión, pues, ¿sí? ¿A qué se debe? ¿A qué condiciones? Pues, ¿cuáles fueron los condicionamientos para cual llegamos a tal conclusión? Y he ubicado aquí la hermenéutica en la parte de la azotea, que no quiere decir que no sea importante, no, al contrario. Y he colocado la palabra métodos ya en la parte de la base, pues sí. Eh, Porque una buena aplicación, como vamos a ver después, tiene que ver mucho con una buena interpretación, con un buen análisis profundo pues, de la Biblia. Entonces la palabra métodos viene del griego meta, significa después o más allá.
y de odos. Odos es camino. Entonces, literalmente se puede definir métodos como más allá del camino o después del camino, obviamente de manera literal, pues, ¿sí? Pero métodos más bien es como un conjunto de, de caminos para lograr un objeto. Un poco ese es el sentido de la palabra método, es justamente eso, pues son, son los caminos para lograr un fin, que ahora métodos se define como un conjunto de herramientas para comprender un texto, ¿sí? En relación al curso de métodos de estudio bíblicos. Entonces, el método de estudio bíblico tiene que ver con un conjunto de herramientas para comprender, para estudiar el texto bíblico. Entonces, estudiamos el texto bíblico gracias a un conjunto de herramientas que no son nuevas, desde la época de Jesús en el judaísmo antiguo tenía sus propias metodologías, pues sí. Entonces, lo que el curso quiere ofrecer son estas bases, pues sí, porque si interpretamos la Biblia sin métodos, pues obviamente lo que vamos a terminar es con conclusiones muy subjetivas, eh, con conclusiones pues muy distanciadas de las grandes doctrinas pues, de la Biblia. Entonces, los métodos son como la base de un edificio. O sea, finalmente nos van a ayudar a conducir y para entender realmente qué quiso decir pues, Lucas en el capítulo 4 con tal versículo. Pues, ¿sí? Entonces, los métodos nos entregan la base suficiente para después poder aplicar o contextualizar de la mejor manera a la hora pues, de ejercer pues, nuestra vocación, pues, sea pastoral o de los diferentes ministerios en la iglesia, pues, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver en estas clases, pues, ¿sí? Estos conjuntos de herramientas, estos caminos importantes que nos ayuden a conducirnos, pues, ¿sí? A entender y a comprender nuestro objeto de estudio, que es la escritura. Vamos a pasar ahora a algunos ejercicios que nos ayuden también a justificar, pues sí, porque es importante estos tipos de métodos, pues sí. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios, yo voy a plantear algunas preguntas con algunos textos bíblicos, pues sí. Entonces vamos a pasar ahora a otra temática. Si no hay alguna pregunta, un comentario, pasamos a la siguiente temática. Bien, vamos a leer dos, dos versiones, una de la Reina Valera de 1960 y otra la NBI. He puesto los títulos de cada una de ellas sobre Lucas 12, 49 a 53. Así que vamos a leerlo, no sé si alguien me ayuda, porque entonces no sé qué está pasando con mi garganta, alguien me ayuda a leer estos versículos que están ahí en la pantalla y después yo tengo unas preguntas para trabajar. ¿Quién lo puede leer, por Lu- favor? Sí, sí, hermano. Puedo leer Amén. Lucas 12 Sí, al por favor. 49, dice 53. Sí. Ujú, Jesús ujú. causa de división. Fuego vine a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ujú.
Muchas gracias. ¿Y el siguiente cuadro, quién lo puede leer? Que dice división en vez de paz. Pero yo, a ver, dice, Ujú, división en vez de paz. ujú, He venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ujú. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, hagamos las preguntas, ¿sí? Tenemos que hacer preguntas cuando estamos leyendo la escritura. ¿Cómo entendemos estas, bueno, el texto y aquí están las traducciones, pues, ¿sí? Una dice Jesús causa división, pues, y le podemos plantear como pregunta, ¿sí? El título que la Reina Valera dice Jesús causa división. ¿Jesús causa, es causa de división? Y la NBI dice división en vez de paz. Son títulos que lo plantean las mismas, las propias traducciones, pues, ¿sí? Trae división en vez de paz. ¿Cómo podemos entender este texto, pues, sí? ¿O qué elementos nos ayudan para poder entender estos textos? O este texto, pues, ¿sí? Buenas tardes, buenas noches, profesor. Primeramente, viendo el entorno o el tiempo en que se encuentran también, pues, ¿no? Viendo las enseñanzas que tienen las personas a las quien se les dice estos textos. Ujú, ujú. Eso es lo que se me viene en mente. Eh, Eso es lo que se me viene en mente para poder analizar el texto. Muy bien, muy bien. Entonces, hermano ya está planteando los recursos, pues hay que ubicar el entorno, el tiempo, eh, a quién va dirigido también, pues sí. Pero ¿qué más? ¿Qué piensan? Pues a Jesús es causa de división, trae división en vez de paz. Estos textos siempre suelen generar esas preguntas, pues sí. Creo que, bueno, perdón, profesor, creo que Eh, bueno, yo lo entendería que sería venir a causa de división por causa de la fe, por ejemplo, por la tradición, que a veces, muchas veces la fe tradicional hace que cuando alguien comienza a profesar la fe de Jesús, comienza a haber esa rivalidad, ¿no? Por causa, en este caso, del Evangelio, que no concuerdan, ¿no? En su fe. Sería Ujú, mi apreciación. ujú. Muy bien, muy bien. Entonces el hermano ya, anteriormente el hermano eh, lo que hizo es ofrecer recursos y aquí el hermano más bien tiene una respuesta, es la causa de la fe, pues sí, que puede generar rivalidades y justamente eso está presente aquí. Bien, ¿qué más desea? La palabra, hermano. Sí, dígame, hermano. Bien, un gusto saludarle, hermano, a todos los pastores también. Entiendo que Jesús está hablando desde el punto de vista que cuando dice que Él va a pasar la prueba de un bautismo, es como decir la circunstancia, el momento doloroso que tenía que pasar para ver posteriormente a una iglesia. Y la angustia y el dolor es que él vino a su propio pueblo, a su nación, trayéndoles la buena noticia y su propia gente lo rechazó. Es como algo cuando uno quiere hacer entender a alguien, pero la persona no entiende, es como que entrarse uno y voltearle la cabeza para que entendiera, ¿no? Ujú, Entonces Jesús dice así, la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. O sea, Jesús predicó todos los calificativos que le dieron, tuvo que subir a la cruz, a aguantar todo el dolor,
pero después de muerto y la resurrección tuvo una gran victoria y ese es como se dice, si no hay una victoria, si no hay pelea, no hay lucha. Ujú, Y ujú, naturalmente los que le injuriaban y lo más triste era de su propio pueblo, los escribas, fariseos, que eran contrarios de la enseñanza de Jesús. ujú. Amén. Hasta ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, ya estamos para el break y antes hay que ir pensando en lo siguiente, pues aquí ahí se describe pues una disensión en la familia, pues sí. Entonces, una cosa que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo es la institución familiar en el mundo de Jesús, pues sí? ¿Qué diferencias tiene la institución familiar con la nuestra? ¿Hay diferencias? ¿Hay distancias? Pues sí. Entonces, vamos a ver después del break cuán importante es entender que la institución familiar en la época de Jesús sí es, sí es muy distinto al nuestro, ¿sí? Pero acá aparecen integrantes de la familia, pues el hijo, el padre, todos en disensión, pues. Entonces, eh, cómo comprendemos la familia en la época de Jesús? ¿Cómo se manifestaba, pues, sí, la familia en la época de Jesús? Que eso nos puede dar como luces. Entonces, después del break vamos a ver un cuadro comparativo, no vamos a detenernos en estos versículos, sino que van a ser ejercicios de que cuán importante es entender pues el lugar en el cual suceden estos acontecimientos y también el lugar en el cual se redactan estos acontecimientos. Aquí nos quedamos, no vamos a detenernos en la interpretación, sino que yo quiero mostrarles lo siguiente. Bien, este cuadro es parte de una investigación en Estados Unidos, pues de unos hermanos, pues que lo que hacen es comparar las instituciones en la época de Jesús con las instituciones, en este caso norteamericanas, pues sí, la institución de la familia, la institución religiosa sacerdotal, la institución política, y lo que hacen es comparar. Y una de ellas es la familia, la institución familiar, hacen una comparación, todo un estudio de cómo era la familia en la época de Jesús, muy, pero muy profunda, pues sí. Y este cuadro es como un resumen, que también muestra que tenemos que reconocer que cuando leemos la Biblia tiene un fuerte peso la cultura en la cual hemos aprendido, pues sí, qué significa la familia, qué significa la escolaridad, etcétera. Aquella cultura a veces nos va a determinar en la lectura de la Biblia, que eso es inevitable, pues sí, somos hijos de este tiempo, pero en la lectura bíblica y en la interpretación bíblica tenemos que reconocer que nuestra cultura obviamente está muy limitada a la hora de entender algunos pasajes o muchos pasajes de la Biblia. Tuvimos aquí un ejemplo, pues sí, en base a esa pregunta que les planteé antes del break, es cómo entendemos la familia hoy y cómo entendemos la familia en la época de Jesús. Entonces, bueno, una primera variable que se plantean estos son dos autores, ¿sí? ¿Cómo era la forma de la familia en la época de Jesús, primer siglo? Que es una comunidad endogámica, es decir, es una comunidad étnica, es una especie de clan familiar multigeneracional, están todos localizados en un solo lugar geográfico, eh, pero la forma de la familia en la antigüedad es un clan familiar, pues, ¿sí? Y algunos con sus esclavos, que son parte también de la idea de familia. En el mundo, en nuestra época, es nuclear, pues, ¿sí? Es mucho más pequeño, no es étnico en el sentido de que en la antigüedad se buscaba de que el matrimonio sea parte de este mismo clan familiar, que lo voy a explicar todavía ahora, pues, ¿sí? Sobre la selección de esposos, pues en la antigüedad estaba controlada por las costumbres, ¿sí? Y los padres, son los padres quienes aún negociaban, pues, ¿sí? El matrimonio, negociaban porque tiene que ver con acuerdos de clanes familiares donde también estaba involucrado cuestiones materiales. Entonces no hay una selección libre de la pareja como en la actualidad. La estrategia matrimonial es endogámica, y esto lo voy a explicar,
qué es la endogamia? La endogamia es los matrimonios dentro de un mismo clan familiar, pues sí. Recuerdan también el Antiguo Testamento, pues sí, los matrimonios entre primos. Eso se llama endogamia. La endogamia era un tipo de matrimonio en la antigüedad que tenía como finalidad la conservación de todos los bienes materiales. Entonces, como se casaban en el mismo clan familiar, todos los bienes materiales no migraban a otra familia, se quedaban ahí. Hoy el tipo de matrimonio es exogámica, aún por ley, pues sí, no nos podemos casar dentro del mismo clan familiar, pues sí. En la antigüedad, pues sí, era bastante común por una finalidad de conservación de territorio y de animales, pues sí, esos son los recursos que había en la antigüedad. Eso se llama endogamia, pues sí. Bueno, sobre los arreglos del matrimonio. En la antigüedad, pues, y en la época de Jesús, es una negociación entre familias. Son las familias quienes arreglan el matrimonio. En las monarquías, recuerdan a David, Salomón, especialmente, que tiene muchas esposas. Esos tipos de matrimonios son negociaciones familiares para lograr acuerdos económicos o acuerdos de territorio o acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no se firmaban en un papel, sino a través de matrimonios. Son otro tipo de lógica, pues, sí, a la nuestra. Por eso que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos matrimonios, pues sí, aún entre los patriarcas, etcétera, pues sí. Em, hoy no, pues sí, ven las maneras distintas como se va entendiendo el matrimonio, pues es un compromiso, sí, entre individuos. El dote con la boda eh, estaba pues eh, ins- instaurada, pues sí, en la época aún de la Biblia, pues sí, había una dote indirecta, una dote para novia, etcétera, pues sí. En el mundo moderno, pues no, nadie está obligado a a la dote, pues sí. Aunque miren, en Huancayo, pues sí, yo he visto matrimonios, y no sé si alguien aquí es de Huancayo. Yo he visto por ahí que cuando se casan, sí hay una especie de competencia, ¿sí? Por quién da el regalo con, con mayor inversión, pues sí. Tiene hasta un nombre, pues sí. Así que, si alguien de aquí de Huancayo, pues sí. Pero eso, digamos, no es normal en todas las localidades. En el mundo antiguo sí era muy parecido como estos matrimonios que hay en Huancayo, pues están como obligados, pues sí, a, a la dote. ¿Dónde vive el nuevo matrimonio en la antigüedad? Son matrimonios patrilocales, es decir, viven con los padres del novio. Por eso que en el judaísmo, cuando nacía una mujer, una niña, pues no había fiesta, sino llanto, porque esa niña terminaba finalmente siendo parte de otra familia cuando se casaba. Entonces terminaba, estamos en la época de Jesús, pues son familias donde la economía son economías agrícolas, y mientras más mano hay en una gran casa, hay mayor fuerza de trabajo. Entonces que se deseaba que no naciesen mujeres porque las mujeres terminaban en la residencia del marido y en el padre del marido, pues sí. eh, entonces eso ocurría pues en el judaísmo antiguo. Hoy no, pues hoy quien se casa busca un lugar nuevo, pues sí. No está obligado a quedarse con los padres. Eh, Vemos este punto que es lo importante, que es muy distinto al nuestro. Miren, en la antigüedad, tanto en la época de Jesús, en el Antiguo Testamento, en el mundo griego, en el mundo romano, la familia cumplía una función económica. Es una institución esencial y fuertemente económica. Es una unidad de producción y de consumo. En las casas se producía, en las casas se aprendía. Así quien quiere ser los Jesús es carpintero. ¿Dónde se forma Jesús como carpintero? No en un centro de formación técnica, es en la casa. En la casa se aprende, pues, ¿sí? Y se produce. Son centros de producción. Eh, entonces, la economía pasaba por la casa, y la casa no es papá, mamá, sino es un clan familiar.
vinculado étnicamente es muy grande, pues sí, es una institución fuertemente económica. Es un dato a la hora, cuando estamos leyendo textos que hacen referencia a la familia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hay que tomar este dato sumamente importante, ¿sí? La familia son unidades de producción. Hoy no, pues de hoy son unidades de consumo, ¿sí? Quienes somos padres, pues nuestros hijos también son los que a veces más consumen en casa, pues energía, etcétera. Entonces la casa es una unidad de consumo hoy en la actualidad. ¿Sí? ¿Dónde son los espacios de producción? Fuera de la casa, pues sí. Trabajamos fuera de la casa. En el mundo antiguo eso no existía. Entonces, cuando aparecen estos textos en la cual están presentes el escenario familiar, hay que tomar en cuenta esto. Pues sí, la familia es un gran clan familiar de producción y de comercialización de aquello que producen con otras familias. Por eso quedan muy importantes los acuerdos familiares o entre familias distintas, porque son también acuerdos comerciales y así se sobrevivía. Es un dato muy importante, ¿sí? Cuando estamos leyendo aún el Antiguo Testamento, cuando hay familias, esto es muy importante, pues sí, eh, que son unidades de producción. Y sobre la herencia, pues sí, habían leyes antiguamente, el hijo mayor recibe el doble. El hijo mayor recibe no solamente económicamente el doble de herencia, sino también que recibe la, la bendición de autoridad del padre, pues quien finalmente va a administrar todos los bienes y recursos y trabajo del clan familiar, pues sí. Entonces es muy distinto, hoy no tenemos reglas de herencia. Entonces esto es bueno para que veamos las grandes diferencias que tenemos nosotros a la hora de entender la familia y que tomamos en cuenta esto, sí, a la hora de analizar la Biblia. Una cosa es la vivencia familiar en la actualidad, muy importante obviamente, y la vivencia familiar en la época de Jesús, pues sí. Jesús él aprendió carpintería porque vive en un clan familiar posiblemente de carpinteros. Pablo es un artesano porque posiblemente viene de un clan familiar de artesanos, tejedores de tiendas, se dedican a ello. Y sí, en Tarso, que hoy es parte de viaje de Turquía, Tarso era una ciudad que se dedicaba justamente a la artesanía. La artesanía. Entonces, la familia eh, es un espacio instructivo, de formación técnica, de espacio laboral en el mundo antiguo, pues es una institución fuertemente económica. Por eso que la palabra economía, eso que deben saber, la palabra economía viene del término oikos, casa, oikonomos. O sea, quien administra la casa es el oikónomos, pues, ¿sí? Porque la casa no es la casa actual, es una clan familiar de producción económica. Entonces, es importante sí que tengamos en cuenta a la hora de interpretar la Biblia y también de nuestras propias responsabilidades de finalmente también transmitimos en la iglesia enseñanza de la Biblia, estas grandes diferencias, pues sí, que existen y que vamos a abordarlo ya con el método desde la próxima semana. Esto es un acercamiento de la importancia justamente de las herramientas, como esta que hemos visto, que es un cuadro comparativo de las herramientas metodológicas del estudio de la Biblia. Vamos a seguir con más ejemplos, ¿sí? Bien, acá tienen un cuadro, este es de Leonardo da Vinci, sobre la última cena, esto lo hemos visto, yo seguro, en varios lugares, ¿sí? Es un cuadro muy famoso, la última cena en 1498 de Da Vinci. Ahora, Da Vinci va a pintar la última cena de acuerdo a su propia realidad también, pues, ¿sí? La época de Da Vinci, las casas son así, las mesas son de esa manera, se sentaban de esa manera, pues, ¿sí? Entonces él va a pintar en base a una interpretación de su propia circunstancia cultural e histórica, ¿sí?
Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y la última cena de Jesús fue de esta manera, como este cuadro, o es de una forma totalmente distinta? Pues entonces es otra vez la comparación eh, de lo que nosotros estamos acostumbrados con lo que realmente tiene que haber sido el acontecimiento bíblico. Bien, miren, en la época de Jesús, en el mundo oriental, pues sí, realmente en el mundo oriental, las mesas no eran como las que nosotros estamos acostumbrados, son muy pequeñas, están casi en el suelo y están casi arrodillados, pues sí, era como la forma como se comía en la época de Jesús. Y cada lugar, nosotros pues, cuando nos sentamos donde queremos, pues sí. En el mundo antiguo no, uno no se sienta donde uno quería. Cada ubicación en la mesa tenía que ver con el estatus, la ubicación en las mesas tenía que ver con estatus. Siempre el invitado estaba en esta posición. El invitado está en este lugar. El esclavo, los servidores están por este lado, más cerca a la puerta. Y el dueño de casa siempre se sienta en este lugar. Sí estaba constituido, así era. Em, entonces, la última cena tuvo que haber sido de esta forma, como la que estamos viendo son pues ya todas unas investigaciones de la arqueología. La arqueología nos ha ayudado a entender pues el mundo de Jesús, pues sí. Entonces, la última cena que tenemos aquí de Da Vinci, no es que Da Vinci haya, no es que su intención haya sido tergiversar, sino que es su mundo, es el mundo de Da Vinci, es el mundo del autor, del que está pintando, pues sí, es un mundo de 1498 y así eran las cenas. Entonces va a pintar, va a intentar entender la cena de Jesús de acuerdo a sus propios aprendizajes, a su propia socialización, a su propia forma como ha sido pues eh, enseñado, pues sí. Eh, Entonces la cultura nos va a determinar. Pero la última cena fue diferente, fue posiblemente como esta forma que ustedes ven en la foto. Hasta ahora en el mundo oriental las comidas suelen ser casi en el piso, pues no sé si ustedes ven algunos programas de los japoneses, pues en el mundo oriental todavía hay también toda una concepción de la vida distinta de lo que es el compartir la mesa, que lo comparte también el mundo de Jesús. Ahí vemos las fotografías, no hay sillas, no había sillas, pues sí, en todos los datos arqueológicos en la época de Jesús no hay sillas, solamente hay en los grandes palacios, pues sí, como para mostrar el estatus. Pero después se sentaban casi semi arrodillados, como ven, pues entonces ahí se entiende en Lucas cuando llega la mujer pecadora, ¿recuerdan? Y rápidamente a sus pies lo empieza a ungir los pies. Es porque se sentaban de esa manera y el pie estaba expuesto. Entonces, esto que nos muestra, otra vez los cuadros comparativos nos ayudan a entender de que el mundo de la Biblia, pues la forma aún como se come es totalmente distinta a la nuestra y que entendemos ahora cómo es gracias a los métodos. Odos son a los caminos, estos caminos de investigación, como hemos visto en Eclesiastés, pues, ¿sí? De investigación o de Lucas, ¿sí? Que también investiga. Es gracias a estas investigaciones que podemos entender mucho más la riqueza del mensaje bíblico, pues, ¿sí? Y la frescura, obviamente. Entonces, algo que tenemos que reconocer como intérpretes de la palabra, y es una responsabilidad interpretar la Biblia, pues sí, eso siempre hay que tomarlo con, con con mucho cuidado, pues sí, somos intérpretes y también transmitimos, sí, en la iglesia. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado, se llama la ética de la interpretación, pues, ¿sí? Hay una distancia cultural e histórica. Nosotros somos los lectores, intérpretes,
y que leemos el texto bíblico desde nuestras culturas, desde nuestras formas, como hemos sido socializados, pues sobre eh, eh, la sociedad, sobre la familia, etcétera, pues, ¿sí? Eh, y cuando no discernimos aquello, cuando hay conciencia, pues lo que vamos a hacer es imponer, pues, ¿sí? Imponer interpretaciones actuales, que eso es lo que uno ve especialmente por las redes, ¿sí? El tema del celular, pues. Aquí siempre tengo un poco, trato de los hermanos frecuentemente mencionar de que todo lo que llega en nuestro celular envían hasta audios, pues sí, sobre interpretación bíblica, hay que tener mucho cuidado, pues, ¿sí? Es mejor nosotros mismos analizar la Biblia que estar escuchando qué dicen otros sobre tal o cual cosa. Eh, sí, ahora hay más información, pues sí, sí, que no necesariamente es lo que el mensaje nos está proporcionando, pues sí. Entonces, eh, tenemos que respetar la Biblia, hay que respetar la Biblia, pues sí. Y una primera em, condición, pues, obviamente, para interpretar la Biblia con esa responsabilidad y respeto tenemos que ser conscientes que nuestras culturas a veces tienen peso, pues nos van a influir a la hora de leer la Biblia. Y la Biblia también tiene sus propias culturas, en el sentido de que nacen en culturas egipcia, el Egipto, Mesopotamia, los persas, pues sí, uno dirá, bueno, esto no tiene nada que ver con la Biblia, no mucho, pues sí. el, eh, Finalmente, el idioma que hablaba Jesús es un idioma que nace de los persas, que es el arameo, pues sí. Entonces, no, sí, nos toca también entender aquellas culturas en las cuales nace la palabra. O sea, es inevitable, pues sí. Entonces, tenemos que discernir eso, pues sí, que hay un peso de nuestras culturas, ideas a la hora de leer la Biblia y pues, obviamente no hay la conversación nutrida con la Biblia, pues sí, a veces se imponen ideas actuales a la Biblia y no hay el diálogo y la confrontación misma, así la Biblia frecuentemente nos confronta, pues sí, cuando somos conscientes justamente de que muchas de nuestras ideas provienen de las culturas actuales, pueden imponerse. Entonces, lo primero es la conciencia, ser conscientes que somos parte de una cultura, parte de una lengua, pues parte de una idea de sociedad, parte de una idea de producción, etcétera. Obviamente, como nacemos en este contexto, no somos pues conscientes de ello, pues, ¿sí? A la hora de interpretar la Biblia, sí nos toca discernir todo ello, pues, ¿sí? Para no imponer nuestros propios caprichos, pues, ¿sí? Nuestros propios prejuicios. Sigamos con más ejercicios. ¿Quién sale de Ur de los Caldeos? A ver, una lluvia de ideas. Abraham, Ajá, ¿qué piensa, Abraham? Mm, ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene algo distinto? Su sobrino Lot. Ya, ajá. Lot. Sara, respuesta por ahí. Sara, Cara. Ajá. Ujú. Eliezer es su, Eliezer. sí. Ujú, ujú. Bien. Vamos a leer Génesis 11 31 a 32, que sí, claro, sale, especialmente Abraham, pues sí, Sara sale, pero hay un personaje más, pues sí. Bueno, esta es una fotografía de nuestras Biblias esta es una Reina Valera contemporánea, si no me equivoco, ¿sí? Están los capítulos, los versículos, y claro, casi siempre vamos al capítulo 12 versículo 1 y aparece Abraham. Pero antes de Abraham aparecen otros personajes vinculados a Ur de los Caldeos.
Vamos a leer Génesis 11:31. Génesis 11:31, ¿quién lo puede leer, por favor? 11:31 hasta el 32. Amén, amén. Sí, a ver. Y tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot hijo de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ujú, ujú, y muchas gracias. Acá está. Hermano, ha leído esta parte. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, recuerde que son sociedades donde quien administra los clanes familiares es el padre, pues. ¿Sí? El padre deja de administrar todo el clan familiar cuando muere y lo asume el primogénito. Sabemos bien, pues. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿quién es el papá? Es Taré, el papá de Abraham, así que es quien dirige, ¿sí? Es el administrador del clan familiar. Y dice, pues, el texto que Taré toma a Abraham su hijo, después al nieto, que sí, muy bien lo dijeron, perdón, de Lot, a Sarai, y salieron juntos de Ur de los Caldeos. Este personaje es importante. Bueno, ya, ¿por qué es importante? Porque es el padre, es el patriarca, pues sí. Em, si el patriarca decide no salir, nadie sale, pues sí, esas eran las, las normativas, ¿sí? De aquellas épocas. Estaré quien toma, dice el texto que toma, pues sí, toma a su parentela, pues su clan familiar, y salen de uno de los caldeos en dirección a tierra de Canaán. Es un poco así, a ver si puedo replicar el mapa. Acá está Ur. Llegan hasta Harán. Por acá está Harán. Y acá está Canaán. Canaán. Harén. Son viajes muy, muy largos, pues sí. No, no son de días, sí, es muchísimo tiempo. Tienen que quedarse en un lugar. No es que camina directo a Harán, sino que se detienen. Hacen su campamento, era muy habitual, y se quedan por un tiempo y después siguen avanzando, pero su objetivo es Canaán. Ahora, Taré eh, no llega a Canaán, pues sí. Porque acá dice que Taré, el padre de Abraham, sale de Ur de Caldeos en dirección a tierra de Canaán. O sea, su objetivo de tarea era llegar a tierra de Canaán, pero no muere pues sí, en el camino, porque eh, los caminos son muy largos, pues sí, son de años, porque se quedan también en campamento en ciertos lugares y después siguen avanzando. Y muere en Aram. Aquí muere. Y cuando muere, Taré, ¿quién asume la administración después? ¿Quién es el primogénito? Vamos a leer después el 12:1, Génesis 12:1 al 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Ujú, 12:1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes a la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ujú, ujú, ujú. Gracias, hermano. Estamos Amén. por la lectura, ¿sí?
Entonces, de aquí, de Ur, sale el patriarca que es Taré, aquí muere y de aquí sale Abraham. Entonces, aquí es Taré, aquí es Abraham. Y no es por una cuestión de lógica, sino que el texto lo dice, ¿sí? Abraham, pues, parte de Harán y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, pues, ¿sí? Este es un ejercicio que se lo pueden también trabajar en la iglesia, porque cómo es, ya tenemos a veces definido las interpretaciones, pues, ¿sí? Eh, y en esas definiciones previas hay algunos personajes que no están. Taré nunca está, pues, en esta salida de Ur hacia tierra de Canaán. Taré desaparece, aún en nuestras enseñanzas y predicaciones, no está Taré. Y está presente, pues sí, en la Biblia. Dice que es Taré, sí, sale como el que tiene la iniciativa, pues sí, de salir de Ur hacia Canaán, pero no llega eso. Antiguamente era difícil, porque estaban en lugares y se quedaban tiempo, pues sí. Eh, pues a veces ya hay definiciones previas, pues sí, en la escuela dominical me acuerdo que habían estas hojitas para pintar, donde aparece ahí justamente Abraham sale de Ur de los Caldeos, pues sí, que sea como grupo familiar sí, obviamente sale de Ur, pero no está Taré. ¿Y por qué Taré no está? Si en la Biblia sí está presente, ¿sí? Entonces hay como que ya interpretaciones fijadas, pues sí, muy fijadas, que no nos permiten ver otros personajes importantísimos también a la hora de poder interpretar, pues, ¿sí? O compartir que estar. Entonces, hay interpretaciones como ya fijadas, pues, y un curso de métodos o de exégesis a veces nos ayuda a revisar, pues, ¿sí? Esas interpretaciones que lo tenemos ya prácticamente como listos, pues sí, como definidos, pues esto es así y listo, pues. Entonces hay que también revisar, pues justamente ello, no tanto la Biblia, es revisar nuestras formas, cómo estamos interpretando la Biblia, pues sí. Hay algunas cosas que ya está como sentenciado, si hermenéuticamente está sentenciado, y aquí olvidamos la, el rol de Taré, el rol del padre de Abraham, pues sí. Esta, esta comisión de salir pues de Ur finalmente nace con el padre de Abraham, pues, ¿eh? Vamos a seguir con otros, no sé si hay consultas, preguntas. Estoy con micrófonos abiertos, pero no se escucha, ¿sí? Una pregunta, profesor. Dígame, por favor. Dice acá el hijo de Tare era Abraham, como era Nacor y Aram, ¿no? Ujú, Y acá menciona el lugar Aram donde llegaron, ¿no? ujú. ¿Qué relación tiene? De que El- no entendí. en el 11:27 dice, estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, y Aram engendró a Lot. Pero al término el verso 32, y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Aram. Ajá, sí, sí. Sí, sí, son los nombres de las ciudades también eran tomadas para los nombres de los ciudadanos, pues sí, las ciudades, sus nombres tienen todo un significado, pues sí, aún cultural, pues sí. No es que el Harán haya sido fundado por Aram, el hijo de Taré, Muchas gracias, profesor. sino que Canaán también, pues es un lugar, pero también nombre de persona, pues entonces era bastante común ahí. No, gracias por las preguntas.
Bien, vamos ya a la última parte. Eh, Cantares 1:9. A ver quién lo puede leer, por favor. Lo puede leer en su propia, si tienen la Biblia en la mano, lo pueden leer. Cantares 1:9. ¿Qué tiene? Amén. A yegua de los carros de Faraón te he comprado, amiga mía. Te he comparado, ¿sí? Ujú. Sí, sí. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga Ujú, mía. comparado. Ajá, sí, sí, gracias. Y es un pequeño verso que comparan a la amada con la yegua, pues sí. A mi yegua entre los carros de Faraón, yo te comparo, amada mía. Es un poema, pues sí. Pero si hoy compartimos este poema, pues no sé si cuando están aquí casados con nuestras esposas, pues no, yo no creo que nuestras esposas nos sonrían, pues sí, si decimos, si repetimos este poema de que aquí va dirigido a la amada, pues sí. Te comparo como la yegua entre los carros del faraón, pues sí. Entonces acá hay una cuestión bien interesante que lo vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con las formas de comunicación. ¿Qué dicen por acá? Ah, hermano José. Así que bueno, quien está buscando esposa, tengan cuidado con estos versículos, ¿eh? El, acá hay un tema que tiene que ver con la forma como se comunica el mensaje, pues, ¿sí? Que esto se llama en lo que es interpretación bíblica el horizonte de comprensión común. Es decir, quien escribe va a emplear formas de comunicación para que su auditorio lo entienda primeramente, pues, ¿sí? Entonces, nosotros somos un auditorio occidental, moderno, que uno dirá, pues esto, ¿dónde está lo poético de comparar a la amada con la yegua? Pues sí, no. ¿Dónde está aquí la belleza de la poesía? Pues sí. Y justamente tiene que ver con esto, pues sí. Estas son pues formas literarias, son metáforas que en nuestro horizonte de comprensión nuestro no vamos a entenderlo, pues sí, a mí suena a insulto. Pero en el horizonte de comprensión de la época en la cual se escribe, sí se entiende, sí es poético y aún eh, muy, muy llamativo, ¿sí? Y aquí voy a, voy a hacer la explicación. Entonces aquí el mensaje tiene que ver con cómo se comunica el lenguaje. Y aquí hay muchas formas en la Biblia, cómo se comunica el mensaje, distintas a la nuestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es preguntarnos, bueno, estas metáforas, ¿qué significaba en el horizonte de comprensión de los autores bíblicos? No de los nuestros, pues, ¿sí? Entonces, ahí cambia. La yegua, pues, es un animal de la realeza, porque no es un animal para el trabajo. No es un animal de los obreros, del pueblo, pues sí. Entonces es un animal de la realeza. Miren esta figura. Son figuras literarias, pero que tiene que ver, pero son figuras literarias no de nuestro horizonte de comprensión. Son figuras literarias de la época del Cantares. Entonces la yegua, entre los carros de Faraón, eh, supone, obviamente, realeza. Realeza, pues sí, realeza. Y dos, la yegua, pues, entre los carros del faraón con otros caballos es atracción. Entonces, lo que está diciendo, pues, que ella, la palabra yegua, pues, tiene un sentido distinto. Así, la yegua tiene que ver con la realeza, con la riqueza, porque no es un animal de carga, de trabajo, sino que es parte de los reyes. Así que ella lo está comparando con la monarquía, con la realeza, con lo que tiene poder, pero también con la atracción. Se utilizaba a veces en el mundo de la antigüedad, se llevaba las yeguas de las familias más poderosas
con los caballos de los que están en la guerra, pues sí, para que genere un caos por su atracción. Entonces, lo que está diciendo es que esta amada mía, ella atrae, es muy atractiva, se destaca, va por ahí el sentido. Ella destaca, por encima de todos, es la más destacada, es la más destacada de todos, pues sí. Aleluya, dice. Entonces, es obviamente nosotros en el mundo moderno vamos a usar otro tipo de figuras para hablar de que es la más destacada, la amada mía es la más atractiva, se destaca entre todas, pues sí, que está arriba, muy por encima de la realeza. Tiene ese sentido porque el horizonte de comprensión es distinto, pues sí, los símbolos literarios, las metáforas, no podemos interpretarlos dentro de nuestro propio horizonte de común porque no sería terrible, pues sí, vamos a tergiversar el mensaje de la Biblia, pues sí. Entonces, porque ya la palabra yegua en nuestro mundo tiene un sentido contrario a lo que quiere enseñar aquí Cantares, sí, obviamente, es distinto porque nuestro horizonte de comunicación y de comprensión de los mensajes es distinto. Y entonces nos toca preguntarnos cómo comprendían ellos, pues sí, su forma de comunicar, que es una forma de comunicar que en la actualidad resultaría pues impreciso, insultante, pues sí. En esta época no, o sea, en esta época yegua tiene un sentido de algo que destaca por encima de todo, es una realeza, es demasiado atractiva, pues sí, es demasiado atractiva, es parte de la realeza, destaca entre todas, ella es la amada mía, ella es la amada mía, pues sí. Entonces tiene que ver mucho con que el mensaje que comunican los autores es propio de un horizonte de comprensión que lo entendían ellos y sus receptores. Nosotros somos receptores de otra época y que debemos tener mucho cuidado con ello, pues sí, para no tergiversar justamente el mensaje, sino preguntarnos, ¿cómo ellos entendían este mensaje? ¿Cómo lo comprendían? La amada que recibe este poema, ¿cómo lo está comprendiendo? Pues sí, entonces ahí toca, pues obviamente, como vimos en los textos bíblicos, investigar. Toca investigar, pues es nuestra tarea, pues, como creyentes, como líderes, como pastores, nuestra tarea es investigar hasta que el Señor nos llame, pues, ¿sí? Bien, vamos a ya una cuestión, ya para concluir, no sé si hay preguntas. Bien, nuevamente vamos a concluir con este cuadro, pues, ¿sí? Este cuadro. Se puede comparar con Proverbios 31:10 en el sentido justamente del horizonte de comprensión, hermanos, pues si se refiere a eso, sí, sí, ahí tenemos que hacernos la misma pregunta, ¿sí? Con proverbios. ¿Qué proverbios también muchos de ellos son poemas, pero son poemas con una finalidad de didáctica de la sabiduría, pues sí, es distinto a cantares. Ujú. No sé si hermano se refiere a eso, habría que revisar también el texto, ¿sí? Pueden escribir en el chat, yo estoy leyendo constantemente el chat. Bien, vamos a concluir con nuevamente este cuadro. Pues sí, nosotros estudiamos eh, la Biblia, utilicemos este término en su edición final, es decir, tenemos la traducción, pues sí. Ahora hay muchas traducciones, también ahí yo sí les recomendaría que puedan estudiar pues un curso básico de griego y hebreo, porque hay un montón de versiones, pues sí. Hay algunas muy buenas, otras que ya parafrasean, pues sí.
Pero tenemos justamente la traducción. Y esa traducción es parte de un proceso muy largo, pues sí, de un proceso muy largo. Y que tenemos que reconocer aquí ha habido un trabajo en la cual Dios ha utilizado, pues, el expertise, pues sí, de mucha gente, pues sí, a lo largo de la historia para lograr eh, cómodamente, sí, cómodamente leer la Biblia, pues sí, en nuestra propia idioma. Eh, y este proceso ha sido pues larguísimo, larguísimo. O sea, esto no ha sido instantáneo, hermanos, larguísimo, larguísimo. Desde los acontecimientos donde ocurrieron pues los encuentros de Jesús con los discípulos, aquellos acontecimientos de sus debates con los maestros. O sea, desde el acontecimiento pasa a la predicación, van a predicar los discípulos de Jesús, después es necesario que se transcriba, o sea, que terminen en manuscritos. Muchos manuscritos fueron, y aquí tengo un cuadro, muchos manuscritos fueron redactados en el papiro, papiro que proviene de una planta y la planta eh, en, en humedad, pues ese material desaparecía lamentablemente. Después con el pergamino, que es material animal, ya ahí cambió mucho la cosa. Entonces, lo que tenemos no ha sido fácil, ¿sí? Es bien, los manuscritos más antiguos son pequeños capítulos que después todo se ha perdido. Entonces, lo que tenemos es por gracia de Dios, pues, ¿sí? Y por investigadores. Y la investigación es una actitud también, pues, ¿sí? Es una disciplina que lo tenemos que integrar en nuestras tareas diarias, pues sí, si estamos, si hemos integrado la disciplina de investigación para muchas áreas, mucho más para el área bíblica, pues sí, para el área de los métodos de estudio bíblico, pues sí. Entonces nosotros estamos ya en este camino, ustedes ya están en este camino, me parece que ya llevan muchos cursos, así que veamos también eso como un proceso, poco a poco vamos aprendiendo, poco a poco vamos descubriendo. eh, Cosas nuevas, mensajes nuevos, ¿sí? De aquello que quizás antes ya habíamos leído cotidianamente. Entonces ya estamos dentro de este proceso de investigación. Justamente el curso Método de Estudio Bíblico tiene que ver con investigación. Tenemos que integrar esta disciplina cotidianamente, ¿sí? Nuestros trabajos y tareas eclesiales. Y nos van a ayudar muchísimo, pues, ¿sí? Muchísimo, muchísimo. Eh, Bien, ¿preguntas para unas palabras finales? Profesor, Dios le bendiga. El PPT nos va a hacer llegar, diga. El PPT ya está en la plataforma. Ya está adjuntada. Gracias, profesor, gracias. Tienen a la mano, pues sí. Bien, ya hemos empezado entonces el camino. Ánimo, porque hay que leer, hay que estudiar, hay que pedir también al Señor que nos dé mucha paciencia, porque hay que leer muchas veces, a veces, los textos bíblicos que vamos a trabajar en la próxima semana, pues sí.